Ahí ya creo que ya está grabando, ¿verdad? Perfecto. Hoy vamos a ver la siguiente sección de la entrevista. La primera parte que vamos a trabajar ahorita, antes del receso, que va a ser más o menos 11:30, cuarto para las 12, vamos a trabajar la primera parte de restricción alimentaria y después del receso vamos a trabajar sobre la diferencia entre atracón y sobreingesta, que desde el día uno ya empezaron a preguntar, pero no es igual, pero es diferente. Entonces, dado que es un tema sumamente relevante, también le vamos a dedicar un poquito de tiempo para aclarar dudas. Previo a eso, y no me gusta que sea el primer contacto con ustedes viniendo a regañar. Hay una situación que nos ha empezado a preocupar. Em, Finalmente, esta parte de los exámenes que nosotros hemos pedido que contesten se debe a que es una manera de nosotros poder controlar que si hay un aprendizaje, que hay un entendimiento sobre las diferencias entre trastornos, en cómo llevar a cabo la entrevista. Y en este examen de 10 preguntas estamos tratando de destacar lo mínimo indispensable que ustedes deben de saber para poder realizar la entrevista de una manera adecuada y eficiente o eficaz. Ujú. En este sentido, pues nos ha empezado a preocupar que hemos visto calificaciones reprobatorias, ajá, calificaciones abajo de 5. Entonces, es preocupante porque hemos tratado de ser pues lo más claros posibles y si ustedes me dicen, no hay claridad, adelante, sí, sí pedimos que expongan todas sus dudas, que nos hagan saber en qué no estamos siendo claros para mejorar esas calificaciones. Porque sí, uno de los requisitos que nosotros pusimos para dar la constancia fue que presentaran los exámenes, pero no solo que los presenten, es importante que los aprueben, ¿vale? Entonces, ahorita, em, bueno, ayer justamente tomamos la decisión, incluso con el doctor Mancilla, de hablar de poner un promedio de los 4 exámenes y en este caso el promedio que nosotros vamos a pedir para el derecho de constancia va a ser de 8. ¿Vale? Eh, a la gran mayoría de los que están asistiendo de manera sincrónica o tomándolo de manera sincrónica, realmente no sería un problema. Más del 95 o 97% de los asistentes no tendrían ningún problema hasta este momento con los 2 exámenes que hemos realizado de cumplir con este promedio, ¿vale? Pero sí hay un porcentaje importante que están reprobando, están por abajo de 8 y nos empieza a preocupar porque lo esperable es que ustedes después realicen la entrevista y nos preocupa que no tengan entendimiento o que no tengan esa claridad de cómo llevar a cabo la entrevista, de las diferencias entre los trastornos, porque eso puede llevarnos a un diagnóstico incorrecto, ¿vale? Y no es pues una situación fácil incluso para el participante, ¿ok? Entonces, dejo aquí el mensaje, está grabado el mensaje, no me agrada que este sea el primer contacto que yo tenga con ustedes de venir a jalar las orejas, pero sí es necesario y les voy a pedir también, con toda confianza, cualquier duda que exista, por favor háganosla saber, para que sea más clarito todo y podamos llegar a la meta que tenemos, pues, en este curso, ¿vale? Bueno, pues dicho ya esos anuncios parroquiales, ahora sí vamos a pasar con la entrevista. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Y aquí tenemos, ok, esta es la sección de restricción alimentaria. Ujú. Aquí en este caso, ayer Maya les comentaba, en el caso de la EDE, que es la entrevista, es un reflejo del EDQ, que es el cuestionario, ¿vale? En ese mismo sentido, aquí, a partir de este momento, vamos a empezar a ver que van a venir nuevamente preguntas con opciones de respuesta múltiple. Ujú. De la misma manera que podría pasar
en el caso de el EDQ. Ajá. Solamente que la diferencia con la ED es que aquí vamos a tener esa disponibilidad de poder profundizar en algunas respuestas y poder aclarar si esa conducta que se está realizando realmente se hace con fines vinculados a modificar peso o imagen corporal o tiene otro tipo de causa, ajá, que no tenga nada que ver con un trastorno alimentario. Entonces, voy a empezar con la primera pregunta. Dice, en las últimas 4 semanas, ¿has estado intentando conscientemente restringir, reducir la cantidad total que comes, independientemente de si lo has logrado o no? Aquí vemos el énfasis que nos hace de 4 semanas, ¿vale? Entonces, el tipo de opciones de respuesta está en función de estas 28 días. Ajá. Si la Si la persona persona nos nos dice, dice, ay, perdón, si la persona nos dice que sí, en este caso, entonces podemos, como ya se había explicado ayer, poner nuestro cursor sobre la pregunta y vamos a ver que nos sale un cuadro gris en el que nos dan otras opciones de pregunta para poder profundizar en este tema. ¿Qué has estado tratando de hacer? ¿Ha sido esto para influir en tu figura o peso o para evitar desencadenar un episodio de atracón? Este apartado de restricción alimentaria es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la restricción alimentaria la vamos a poder encontrar en diferentes trastornos alimentarios. Y es importante que nosotros sepamos por qué se está dando esta restricción. ¿Ok? Si tiene un sentido de modificar mi figura o peso o incluso esta parte, evitar desencadenar un episodio de atracón. Si ustedes ven, esto puede permear a 3 trastornos: anorexia, bulimia o trastorno por atracón. En los tres puede haber restricción alimentaria. Entonces, con este tipo de pregunta, yo ya puedo empezar a ver hacia dónde va la restricción. ¿Ok? Ojo con en esta sección de restricción alimentaria. Cuando hablamos de restricción, estamos entendiendo por afectar una variedad de alimentos. No solamente es que evito comer pan, evito comer tortilla o carbohidratos. No, no, no. Aquí la intención es básicamente dejar de comer, donde vamos a afectar a varios alimentos. O sea, no quiero comer nada, restringo la alimentación. Ajá. Algo importante es que esta restricción alimentaria no se debe a que no me dio tiempo. O sea, es que me salí corriendo a la clase, tenía que llegar a las 7 de la mañana, no me llevé nada de comida, no traía dinero y entonces por eso no comí. No, esta restricción está planificada. O sea, mi intención fue que el día de hoy no comiera nada. Hay una planificación, ¿ok? Otra diferencia es que también no es ese tipo de restricción de, ay, ya me comí unas enchiladas y me ofrecen otras dos y digo, ay, no, ya es mucho. No, no, mejor no. No es esa intención de restringir y de resistirme a una segunda opción, ¿vale? Es la intención de no voy a comer ningún tipo de alimento, ¿ok? Es una restricción total, está planificada y no es solamente con algunos alimentos, ¿ok? ¿Queda clara esta parte de restricción alimentaria? Si hay dudas, me van levantando la manita o podemos ir escribiendo en el chat, ¿vale? Pregunta 2. Algunas personas intentan conscientemente restringir su alimentación por otra razón, generalmente para sentirse en control. ¿Te ha pasado algo así en las últimas 4 semanas? Si la persona me dice sin intento de restricción, podemos pasar a la siguiente. Pero si me dice sí, sí me ha pasado, hay que evaluar exclusivamente y preguntar si es justamente para sentir este control. Ajá.
Aquí nuevamente, como decía Mayaro, nuestro Pepe Grillo nos aparece aquí en gris y nos dice, evalúe tomando en cuenta si la restricción se realiza exclusivamente para tener sensación de control, de yo puedo lograr no comer nada en este día, soy capaz de hacerlo, ¿vale? Esa necesidad de controlar. La siguiente pregunta, evalúe si la razón de la restricción es por sensación de control o por modificar la figura o ambas. ¿Ok? Aquí hay que hacer énfasis también si esta restricción que están haciendo de dejar de comer tiene la intención de perder de peso, de modificar la figura, si está planeado y que no tiene que ver por una causa externa, de no me dio tiempo, no traía dinero, se me pasó o cualquier otro tipo de situación. Aquí es, el objetivo es dejar de comer. Ujú. Todo este tipo de respuestas que nos van dando las podemos ir anotando en este recuadro. En caso de ser necesario, describa con detalle la conducta de restricción de la alimentación. Aquí es importante y nosotros lo sabemos, bueno, a veces no todos los que estamos en el grupo somos psicólogos, hemos tenido nutriólogos, ingenieros en alimentos, hemos tenido una gran diversidad de profesionales, pero les comento que para nosotros como psicólogos siempre es importante tomar las notas porque esto nos facilita poder incluso llegar a un diagnóstico, poder tener más claridad de lo que nos están contando los participantes. Entonces, siempre que ustedes lo consideren necesario, pueden ir tomando aquí las notas de me dijo esto y esto. Y muchas veces cuando lo estamos escribiendo, puede surgir la duda de, ah, pero ya no entendí si es por esto, si es por lo otro, ¿vale? Entonces, hasta aquí hay alguna duda de esta primera sección, restricción en la alimentación. ¿Alguna duda? Veo que sí han preguntado o están moviéndose el chat, pero no sé si, Ale, si consideres hay algo que tenga que comentar en grupo. No, de momento han sido más para referir que las explicaciones han sido claras Ah, ok, y bueno, algunas dificultades que han tenido, pero ya las he contestado en chat privado. perfecto. Bueno, hay cualquier cosa Ay, que sea yo tengo necesario en una grupo. duda. Sí, adelante, adelante. En caso de ser una persona que vaya al gimnasio o así, pero fue con un nutriólogo, entonces este nutriólogo le restringió ciertas comidas o así, ¿cuenta? ¿Aquí que se restringió? O- No, no, porque ahí a lo mejor lo que va a estarle restringiendo, por ejemplo, tienes que bajar el consumo o tienes que dejar de comer, por decirte algo, pan. Ahí vamos más bien a hablar de una evitación más que una restricción. Aquí en el caso de la restricción, Carolina, tiene que ir más al dejar de comer. Y es algo que yo planifiqué, es algo autoimpuesto, ajá, y con la intención de modificar mi figura y peso. Un nutriólogo nunca te va a decir, deja de comer todo el día. En ese caso, esto es restricción en la alimentación. Es algo autoimpuesto en el que yo decido dejar de comer, ajá, para tener un efecto en mi figura, mi peso o por una cuestión de control. Gracias. No a ti. Vale. Vamos con evitación para comer. Ujú. Em, Ayer justo le preguntaban a Maya y ahorita que me acuerdo de este, bueno, primero quiero leer la pregunta y ahorita les digo esa pregunta que le hacían a Maya. La pregunta para evitación para comer es, en las últimas 4 semanas, ¿has pasado periodo de 8 o más horas despierto sin comer nada? Si me dice que sí, aquí entonces me va a aparecer mi cajita gris que me va a empezar a ayudar. Bueno, no me va a aparecer, ustedes la van a poner, ¿eh? Acuérdense que hay que poner el cursor. Van a aparecerme unas preguntas que me pueden dar guía para esta respuesta. ¿Ha sido esto para influir en tu figura o peso o para evitar desencadenar un episodio de atracón? Ajá. Si me dice que no he evitado comer, bueno, estaría de más este tipo de pregunta. Si me dice que sí, entonces hay que explorar si este motivo tiene que ver con influir en figura o peso o cuestión de atracón. La siguiente pregunta dice, algunas personas evitan comer durante 8 o más horas despiertas
por otra razón, por ejemplo, para sentirse en control. ¿Te ha pasado algo así en las últimas 4 semanas? Ajá. Aquí en esta pregunta solo hay que evaluar la sensación de control. Y después nos dice, evalúe si la razón de la evitación es por sensación de control o por querer modificar la figura o ambos. Ujú. En este caso también vamos a tener una cajita para poder desglosar esas respuestas que me esté dando, haciendo las precisiones de cuándo pasa la evitación para comer. En este caso, la evitación para comer, y esta es la especificación que les quería hacer, ayer le preguntaban a Maya, y me voy a regresar, ¿eh? Voy a regresar la entrevista. Ayer cuando estaban llenando con Maya este cuadrito de la colación, del desayuno, de la comida, le preguntaban a Maya, oye, ¿y los licuados, los batidos cuentan como una colación? ¿O no cuentan? Bueno, sí cuentan, sí contarían. De acuerdo a la entrevista, nos dice que tanto batidos o licuados sí pueden contar como alimento. Lo que no va a contar como alimento son las bebidas, llámese agua, llámese refresco. Ajá. Pero si es un licuado donde yo le puse mi plátano, la proteína, la avena o lo que ustedes le quieran poner, eso sí podría contar como una colación. Los batidos sí nos van a contar como una colación. ¿Por qué lo retomo? Porque justamente en esta parte de evitación, nos dice Feinberg, cuando hables de evitación o cuando cuestiones evitación, tiene que haber una correspondencia incluso con el patrón alimentario que ya llenaste allá atrás. Ajá, que es esa primera sección que nosotros, que ayer les explicaba Mayaro, ¿vale? Entonces, aquí en evitación hay que ver que sea consistente con lo que me ha venido diciendo de cómo acostumbra comer. Ajá, para ver si evidentemente sí hay evitación. ¿Cuál va a ser la diferencia entre restricción y evitación? En el caso de restricción, es que yo voy a dejar o voy a intentar dejar de comer. En el caso de evitación, es que aquí ahora sí se va a valer de no quiero comer pan, no quiero comer tortillas, no quiero comer arroz. Todo lo demás sí se permite. Aquí sí va a ser más específica, ¿ok? Y además aquí lo que también vamos a estar evaluando es cuánto tiempo va a pasar entre una comida a otra. Que está en evitación de comer cuando preguntamos, ¿has pasado periodos de 8 más horas despierto sin comer nada? Está evaluando una conducta alimentaria de riesgo. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Sí se acuerdan? ¿Has pasado periodos de 8 o más horas despierto sin comer nada? ¿Ya contestó alguien ahí en el chat? Sí, ya contestado. ¿Ya contestaron? Ay, es que Varios. el ayuno. Ah, sí, ya está, ya está. Ay, ya me habían espantado. Dije, no, el ayuno. ¿Ok? Sí, es justamente lo que estamos evaluando. Aquí hay que ser muy cuidadosos con esta parte del ayuno. ¿Por qué? Tenemos que explorar muy bien si esta es una conducta intencional y es autoimpuesto. Ojo, porque vamos a estar trabajando con población de universitarios. ¿Qué es lo que pasa? Ellos pueden llegar a las 7 de la mañana y salir a las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas son? ¿Ya contaron? Son 8 horas, ¿no? Son 8 horas. Y entonces puede decirnos el participante, sí, sí me ha pasado, porque llego a las 7 y hasta que llego a mi casa como a las 4 de la tarde, ya como. Entonces diríamos, ah, pues sí es ayuno. Pero si nosotros exploramos, y esa es la intención de la entrevista, que ustedes exploren ¿por qué se dio esta situación? A ver, pasaste, sí te ha tocado, sí, 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 sí. ¿Por qué pasó esta situación? Es que estoy en fin de semestre, estoy bien cansado, apenas si logro levantarme y salgo corriendo. Además, no me da hambre en la mañana.
Y luego tengo que hacer trabajos, estoy en clases, llevo una clase tras otra y no me da tiempo de ir a comer, no traigo dinero y entonces por eso no comí. Entonces, en este caso, no es autoimpuesto. Es una situación externa que te lleva a este ayuno prolongado, ¿vale? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en preguntar si él me dice sí, sí ha pasado y a lo mejor ahorita que estamos en final de semestre, me va a decir sí, los últimos 20 días me ha pasado eso. Entonces estaría puntuando alto. ¿Vale? Por eso es importante que nosotros nos guiemos con estas preguntas de nuestro Pepe Grillo. ¿Ha sido esto para influir en tu figura o peso? ¿Es para evitar desencadenar un episodio de atracón? Si no está pasando esto, entonces no podríamos decir que este tipo de evitación para comer está vinculado al trastorno alimentario o a alguno de los trastornos alimentarios. Esa es la intención de la entrevista, ¿vale? Que nosotros podamos precisar en este tipo de conductas, ¿ok? Hay que tener también mucho cuidado porque ahorita está muy en boga realizar ayunos. Ujú. Y casi, casi te lo recomiendan. Es que sí, porque todo el mundo dice que el ayuno es buenísimo, que te ayuda a regenerar y hacer y bla, bla. ¿Qué les podemos decir al respecto? Aún la evidencia científica sobre la efectividad de los ayunos a favor de nuestra salud aún no es suficiente ni concluyente. Entonces, nunca nosotros vamos a poder, recomendar que se haga ese ayuno porque todavía no se cuenta con esa evidencia científica, ¿ok? Pero aquí es importante que ustedes hagan este tipo de precisiones en evitación de comer. Todo lo que ellos nos contesten sobre evitación, vamos a tener este espacio para poder desglosar. ¿Por qué va a ser importante que desglosen esto? Ya les decíamos, toda esta información va a estar en una plataforma que finalmente a nosotros nos va a llegar. Y si ustedes tienen alguna duda de, híjole, es que este caso no me convence de que salió el diagnóstico que era esto, pero yo tengo mi duda, tener este tipo de notas nos va a ayudar a poder ayudar en caso de que ustedes tengan dudas de cuál va a ser el diagnóstico para el paciente, ¿vale? Ale. Sí, Adri, mira, tenemos algunas dudas en el chat. Yo ya empecé a resolver algunas. La primera la comparto con todo el grupo. Nos plantea Donovan, pero el licuado batido solo contaría en la colación. Si fuese ingerido el licuado en el desayuno, comida y cena, ¿sí contaría como alimento o no? Bueno, recordemos desde que estamos caracterizando cómo es su patrón alimentario de lunes a viernes y fines de semana. No podemos tener una respuesta objetiva y decir, esto es lo único que se considera como desayuno. Hay quienes nos pueden decir que desayuna una torta de tamal diario y ese es su desayuno. Entonces, bajo esta lógica en la que puede bien desayunar hoy una gelatina, mañana algo más completo, etcétera, si él refiere que su desayuno comida o cena fue un licuado de lo que gusten y manden, entonces así se va a registrar, ¿vale? Entonces por esa parte, si bien para algunos puede ser considerado como un snack porque es de menor cantidad en contraste con una comida más completa, si el paciente refiere que ese fue su desayuno, entonces así lo registramos. Ah, Ahora, te completo tantito, Ale. Ahí claro, también es importante, por eso, conocer cuál es su patrón alimentario. Porque a lo mejor si es una persona que acostumbra a comer muy poco, que todas las mañanas no tiene apetito y lo único que come es una gelatina por no tener el estómago vacío o un vaso de leche, porque estoy acostumbrado a eso, pero comer algo más, no. Por eso es importante el primer apartado, conocer su patrón alimentario para ver si esto híjole, no es normal en él, porque antes solía comer así y ahora está dejando de comer, ¿vale? ok. Adelante. No, sí, sí, y me parece prudente resolver todas. Son poquitas, pero justo Sí, ayuda sí. a comprender las preguntas. Ahora Luis Alberto plantea, pero si también él va con el nutriólogo y le da un ayuno, ¿cómo se toma? Bueno, aquí recordemos que, y recuerden ayer lo que decíamos desde el lunes.
que las conductas alimentarias de riesgo son acciones voluntarias, no supervisadas o orientadas por un profesional de la salud. Recuerden, cuando el mismo usuario dice, es que vi una dieta, leí, me contaron, vi un TikTok, que esto, si yo consumo esto, me va a ayudar a bajar de peso, entonces ya es una acción voluntaria que no está siendo supervisada por un profesional de la salud. Cuando por una cuestión orgánica o asociada a una enfermedad, un profesional, el que sea, señala que es necesario disminuir la ingesta calórica, bajo ese supuesto, entonces no podemos considerarlo como parte de una conducta de riesgo, ¿vale? Porque ya está regulada por una postura profesional. No sé si con esto queda claro, se resolvería la duda de Luis Alberto y de Arlet. ¿Vale? Porque también ella menciona que hay médicos que también recomiendan ayunos en los planes de alimentación, pero recuerden que hay evidencia, la evidencia no es concluyente, no hay evidencia que señale que en efecto el ayuno es lo ideal, es lo mejor y que todos tenemos que ayunar cada cierto tiempo. Bajo esa lógica, así Adri, adelante. Sí, 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 justo. Yo creo que ibas a decir eso. Bajo esa lógica, era lo que iba a decir. Bajo esa lógica, o sea, el médico puede tener un plan de acción. O sea, te está dando un ayuno, pero está compensando otro tipo de situaciones, ¿vale? Claro. Aquí, algo que caracteriza a este tipo de conductas es justamente que es algo autoimpuesto. Muchas veces puede pasar que me lo dijo el nutriólogo, pero me lo dijo solamente por 15 días o el médico solamente por determinado momento y después la persona decide seguir haciendo el ayuno, a pesar de que ya no fue recomendado por mayor temporalidad. Entonces ahí sí ya está autoimpuesto. Esa es una de las claves, que esto va a ser algo que yo me autoimpongo. Ajá. Sí, Ale, no sé Sí. si había otra duda. Sí, y justo otra, nos pone aquí la doctora Ana que si podemos explicar con mayor detalle a qué se refiere con para sentirse en control. Ah. Entonces, es esta pregunta, ¿no? La 1.2.3. Ajá, en el sentirse en control tiene que ver mucho con el perfil que tienen pacientes con anorexia nerviosa, que son como más perfeccionistas, la necesidad de controlar todo lo que hacen. Y dentro de esa cuestión de controlar, de yo puedo controlar lo que hago, yo puedo controlar lo que como. Si yo decido no comer, yo tengo esa necesidad de controlar y demostrar que sí puedo. Ajá. Es en ese sentido de contrólala. No sé si fui claro y a ver si Mayaro me ayuda ahí con otra explicación. Sí, normalmente cuando uno entrevista pacientes con anorexia nerviosa, ellos también reportan que el restringir la alimentación o el hacer ayunos prolongados les da una sensación de calma, de regulación emocional. Entonces, justo el ayuno, la dieta restrictiva puede estarse utilizando como una forma de regulación y eso es muy característico justo de estos pacientes. Aunado a lo que decía Adriana, este perfeccionismo, esta incapacidad de salirse de los límites autoimpuestos. Entonces, esto va como mucho como para ir identificando si la persona está teniendo más rasgos patológicos asociados a la anorexia nerviosa. Entonces, por eso Fairburn hace este énfasis en varias preguntas. Cuando has hecho dieta o restricción, ¿lo has hecho para bajar de peso o para modificar tu figura? ¿O la has hecho para tener control sobre la situación o sobre tu cuerpo? ¿O las dos al mismo tiempo? Incluso eso también se califica, si es por una, por otra o por las dos. Ujú. No sé si ahí haya quedado ya más clara la respuesta. Sí, gracias. ¿Había alguna otra duda, Ale, que comentar? No, son todas, justo se pudieron enlazar. A ver. A ver, sí surgió otra vez. De Mayra de León. Entonces, le tendríamos que hacer la pregunta, ¿la dieta que llevas fue indicada por algún médico o nutriólogo? Claro, sí, sí, Sí. sí, sobre todo porque recuerden que aquí no podemos dar por hecho las cosas. Entonces, es como cuando alguien presenta una condición de sobrepeso o obesidad.
Es cierto que durante buen número de, bueno, DSM 4TR y 5, no, 4 y 4TR, un criterio diagnóstico para trastorno por atracón era obesidad, hasta que se dieron cuenta que personas que no tenían este índice de masa corporal no realizaban, bueno, no tenían este TPA, sino bulimia. Bajo esta situación, entonces, también, no tenemos que asumir que por tener una condición de sobrepeso o obesidad se trate de trastorno por atracón. Entonces, justo como bien señala Mayra, preguntar este tipo de dieta, quién se la señaló, incluso retomando el comentario de Adri, durante cuánto tiempo, o sea, si sigue vigente la supervisión del profesional de la salud, es decir, que siga siendo monitoreado, no que me diga, no, pues es que hace un año me dio la dieta y pues yo la seguí o incluso hasta me restringí más. Bajo esa situación, entonces ya no aplicaría el ser supervisado por un profesional. Exacto. Muy bien. Ahora, algo más que no había comentado de la evitación y que también es común que nos suceda, es que este tipo de conductas puede estar respondiendo a una cuestión de religión o incluso en menos son los casos una cuestión política. Evidentemente, si pasa así, imaginen que vamos a estar entrevistando el próximo año, ahí por marzo, abril, y viene Semana Santa, pues a lo mejor podemos encontrarnos con participantes que son más apegados a la religión y que sí estén realizando ayuno. Pero este ayuno tiene que ver como una ofrenda bajo una creencia. Entonces, evidentemente, este tipo de conducta no se estaría pegando a que es una conducta que estoy realizando para influir en mi peso o en mi figura, sino que tiene que ver más por una cuestión religiosa, ¿vale? Entonces, aquí en la evitación sí hay que destacar también que puede ser ya de una cuestión más específica en cuanto a tipos de alimento, ¿vale? Mientras que la restricción va a permear a una gran variedad de alimentos. Si ya no hay alguna duda y si las hay, ahí las van poniendo en el chat y ahorita las retomamos, ¿eh? Vamos a ir pasando al siguiente apartado, que es el de estómago vacío. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta? En las últimas 4 semanas, ¿has querido que tu estómago esté vacío? ¿Vale? Ojo aquí. Aquí la pregunta es, quiero que mi estómago esté vacío. No tener la sensación de estómago vacío cuando nos levantamos en la mañana, por ejemplo. Ajá. Quisiera tener esa sensación de estómago vacío. No. Aquí es quiero que mi estómago esté vacío. Esa es la intención. ¿Ok? Si me dice que sí, aquí en nuestra cajita de Pepe Grillo nos dice, ok, entonces pregúntale si esto tiene la intención de influir tu figura o peso o para evitar desencadenar un episodio de atracón, etcétera. A lo mejor puede que alguien nos diga, no, sí, ahorita quiero que mi estómago esté vacío porque me he sentido bien mal y traigo una diarrea espantosa, entonces no quiero que entre nada a mi estómago. Ah, bueno, es una intención totalmente diferente, ¿ok? Nuevamente vamos a tener las opciones de respuesta considerando los 28 días, ajá, los últimos 28. Siguiente pregunta, algunas personas quieren tener el estómago vacío por otra razón, por sentirse en control. ¿Te ha pasado algo así en las últimas 4 semanas? Nuevamente, aquí vamos a enfocarnos en sentir control o bien la siguiente pregunta, si el deseo de sentir ese vacío es por la sensación de control o para modificar tu figura o para ambas. Ujú. Aquí vean cómo para estas 3 secciones de preguntas, restricción, evitación y estómago vacío, se tiene que hacer esa especificación de si es solo por control o si además del control también es por la figura, ¿vale? Y hay que ir especificando y de la misma manera que las otras 3 preguntas, vamos a tener un espacio para poder especificar más la respuesta de nuestro participante. Ojo aquí, en este caso, este tipo de pregunta que vamos a hacer de ¿has querido que tu estómago esté vacío? No va a venir después de un atracón percibido. Es decir, ay, sí, es que acabo de comer muchísimo y entonces quisiera ahorita sentir que mi estómago está vacío.
no viene después de ese tipo de conductas, ¿no? De ya comí demasiado y quisiera que ahorita estuviera mi estómago vacío porque me siento bien mal, ¿ok? Eh, lo que ya les había comentado, no hay que confundir el sentir al tener, porque aquí la pregunta va encaminada a quiero tener mi estómago vacío, ¿vale? Si no hay dudas, voy a pasar, Se resolvió justo, Adri. ¿sí? Hicieron la pregunta, pero ya se resolvió. Vale. Vamos a pasar ahora a evitación de alimentos específicos. Ujú. Hace rato, cuando estábamos hablando evitación de alimentos, hablábamos más enfocado al ayuno. Ajá. Y va a este periodo de tiempo que voy a dejar de comer para poder tener un efecto sobre mi figura. Aquí vamos a hablar de la evitación de alimentos específicos. La pregunta es, en las últimas 4 semanas, ¿has intentado evitar comer algún alimento que te guste, independientemente de si lo logras o no lo logras? ¿Vale? Si me dice que sí, vámonos a la cajita gris. ¿Qué alimentos son? ¿Has estado intentando excluirlos por completo? ¿Ha sido esto para influir en tu figura o peso o para evitar desencadenar un episodio de atracón? Ajá. Aquí justamente nos Ay, perdón. Aquí justamente la idea es ver qué tipos de alimentos puede estar evitando de manera intencional. Muchas veces nos vamos a encontrar con esos alimentos que están etiquetados como no saludables. Ajá. Chocolates, que la tortilla, que el pan, que alimentos con grasas, llámense taquitos, carnitas, barbacoa, lo que ustedes quieran que se considera como un alimento muy grasoso y muy poco nutritivo, van a empezar a aparecernos aquí. ¿M? Puede decirme, sí, sí me gusta, y eso es importante, ¿eh? Sí, evito comer panza. ¿Y por qué la evitas? Ay, porque no me gusta. Ah, bueno, eso es diferente. Aquí la evitación de estos alimentos específicos tiene que ver con que sí me agradan, pero mi lógica es que no son saludables y prefiero no comerlos, ¿vale? Ya puse algunos ejemplos de qué podrían aparecer aquí como respuestas. Volvemos a hacer el énfasis. Algunas personas evitan comer ciertos alimentos por otra razón, por sentirse en control. ¿Te ha pasado algo así en las últimas 4 semanas? Evalúe si evita comer ciertos alimentos, es por sentirse en control o para modificar peso, figura o ambas. ¿Ok? Evidentemente, si aquí ya me dijo, sin intentos de evitar alimentos, yo ya lo exploré, nunca te ha sucedido en los últimos 28 días, que quieras dejar de comer pan, que quieras, no, nada, nada, nada. Bueno, entonces las siguientes preguntas ya no van a aplicar. Aquí nada más hago como un pequeño paréntesis. Ahorita nosotros todavía no compartimos la plataforma. Estamos ya en las últimas modificaciones, ajá, pero la intención es que cuando ustedes tengan ya el link para entrar a la plataforma, si yo le pongo aquí sin intentos de evitar alimentos, ya no les aparecerían, bueno, más bien no, sí, miren, sin intentos de evitar alimentos, ya no aparecen las otras preguntas. Ya no sería necesario responder las otras preguntas. Y esto de en alguna manera va a empezar a agilizar responder la entrevista, ¿no? Poderla concluir. Aún seguimos trabajando, aún hay detallitos como ayer que nos dijeron, oye, el 8, ¿qué significa? Ay, sí, es cierto. Entonces ahí nos falta hacer pequeños detalles y nosotros esperamos que ya el siguiente año ustedes puedan poder acceder y empezar a hacer las entrevistas. De todos modos, si ustedes ya necesitan empezar a entrevistar, podemos empezar a entrevistar. No se detengan, no los queremos atrasar en su trabajo, no se detengan y como bien comentaban al inicio, creo que era Patty, quien decía, ¿puedo grabar? Sí, hay que pedir autorización del participante y empezamos a grabar y después, ya que llenen esta plataforma o ya que les mandemos el link, ustedes empezarán a llenar todas las entrevistas que ya han realizado. ¿Vale? Ale.
Sí, mira, hay una duda, me parece bastante oportuna para responder en función de estas preguntas. Marco Antonio nos plantea que ya tuvo, bueno, se confundió entre la pregunta relacionada con evitar consumir alimentos y el trastorno de evitación y restricción alimentaria. Entonces, en este contexto, recuerden rápidamente que el TERIA o TERIA como tal no hay una insatisfacción corporal. En cambio, aquí se evitan consumir alimentos derivados de una insatisfacción corporal y el temor a subir o ganar peso. Además, recuerden que el TERIA está principalmente regulado por haber tenido una experiencia desagradable con el alimento. En los videos que pudieron haber visto que subió la doctora Mayaro, vieron justo cómo esta mujer que estaba ahogándose con un alimento sólido, derivado de esa experiencia desagradable, empezó a consumir todos los alimentos licuados. Entonces, bajo esta cuestión, el TERIA se puede estar principalmente originado por una experiencia desagradable o bien porque las propiedades organolépticas del alimento son desagradables, pero no está motivado por querer bajar de peso o controlar el peso. En cambio, esta pregunta está orientado a no quiero comer, porque, o sea, está asociado a un ayuno porque no quiere subir de peso. No sé si con esto queda claro, Marco Antonio. Incluso también para todo el grupo, ¿eh? Ujú. Piensen en que es información para todos. Vale, Marco, muchas gracias por responder. Vale. Para cerrar este apartadito de evitación de alimentos específicos, aquí la intención no es solo comer menos, sino es realmente restringirlos. Ajá. Aquí mi intención es ya no voy a comer tortillas. O sea, para que de aquí para el 24 ya me sienta más ligera, me sienta mejor, me entre el atuendo que yo quiera, etcétera. Si es la intención de evitación, no es de, bueno, ya nada más me voy a comer 3 tortillas o 7 tortillas al día y ya. No es como bajar mi cuota, sino evitarlo completamente. ¿Ok? Vamos con reglas dietéticas. En las últimas 4 semanas, ¿has intentado seguir dietas o ciertas reglas respecto a tu alimentación? Por ejemplo, un límite de calorías, cantidades preestablecidas de comida o reglas sobre lo que deberías o no deberías comer o cuándo deberías comer. Ajá. Aquí, nuevamente, si me dicen que sí, vamos a poner el cursor sobre la pregunta y nos van a dar una serie de preguntas para poder examinar más a profundidad estas reglas dietéticas. ¿Qué has tratado de hacer? ¿Ha habido ocasiones en las que te has dado cuenta de que podrías haber roto una regla dietética que te has impuesto? Estas reglas han sido diseñadas para influir en tu figura o peso o para evitar desencadenar un episodio de atracón. Han sido reglas definidas o recomendaciones generales. Ojo aquí. Ajá. No va a ser lo mismo, de acuerdo a Feinberg, una regla definida y una recomendación general. ¿Cuál podría ser una recomendación general? Hay que comer saludable, come frutas y verduras, ¿sí? Hay que hidratarnos, hay que tomar al menos 3 litros de agua al día. Esas son recomendaciones generales que podemos escuchar de la Secretaría de Salud. A nosotros lo que nos interesa son las reglas definidas y que muchas veces ya vienen nuevamente autoimpuestas. Ajá. No debo comer pan. No puedo comer después de las 6 de la tarde fruta. No puedo cenar. O si ceno, nada más tengo que cenar algo muy ligero. Por ejemplo, un rollito de jamón y nada más. Esas son reglas que son definidas y autoimpuestas. Ajá. Cuando es una recomendación general, que vienen más como de estos órganos de salud, no aplicarían. Ajá. Aquí estamos en la búsqueda de esas reglas que las personas se pueden autoimponer. Por eso es importante que desde el momento que ellos nos dicen que sí, explorar cuáles han sido esas reglas, qué has tratado de hacer,
por ejemplo, lo que ahorita decía, después de las 6 de la tarde no comer fruta. ¿Por qué no has querido comer fruta después de las 6 de la tarde? Porque la fruta tiene muchos azúcares. Y entonces, como ya no realizo demasiado ejercicio y demasiada actividad física, entonces eso puede repercutir en mi peso. Voy a empezar a ganar peso y voy a empezar, y vamos a escuchar como todo un argumento de por qué trata de seguir esa regla. Y sería, ok, y ha habido ocasiones en las que te has dado cuenta que podrías haber roto una regla o esta regla. Sí. ¿Y qué pasó? Y ahí a lo mejor nos va a decir, ay, no, me sentí súper mal, ya no sabía qué hacer, me daban ganas de vomitar, pero me dio miedo, o sí vomité, intenté vomitar y hasta que logré vomitar porque fue, ¿cómo se me ocurre? ¿Vale? Entonces es ir explorando qué ha pasado y nos vamos a empezar a dar cuenta por dónde puede ir la situación. Ujú. O viceversa. Sí, mi regla es no comer después de las 6 de la tarde. ¿Y ha habido ocasiones en las que te has dado cuenta de que podrías haber roto esa regla? Sí. ¿Y qué pasó? Pues ya nada, ya nada más me sentí mal. Y ya dije, ay, pues ya ni modo. Ya para la otra voy a prestar más atención y tener más cuidado. ¿Tuviste malestar? Eh, un poco, porque pues sí era una regla que yo he tratado de seguir para estar mejor, pero pues bueno, no pasa nada. Ojo ahí. Si bien aquí nosotros sugerimos estas preguntas, siéntanse siempre con la libertad de hacer preguntas fuera del guión. Recordemos que es una entrevista semiestructurada. Y si ustedes necesitan hacer más preguntas para dar claridad a lo que me está diciendo el participante, lo puedo seguir haciendo. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí lo que vamos a buscar son esas reglas que son definidas, no recomendaciones generales. Y generalmente este tipo de reglas pues van a ser autoimpuestas. Puede volver a suceder igual que hace rato lo estábamos comentando. Puede ser una sugerencia que me dio el nutriólogo o que me dio el médico. Ajá. Es decir, fue prescrita. ¿Pero por cuánto tiempo te lo prescribieron? Ah, pues nada más en lo que pasaba cierta situación. ¿Y lo sigues haciendo? Sí. ¿Por qué? Y ya nos tendría que decir cuál es el motivo, ¿vale? Eh, Esta también, como aquí lo comentaba, un límite de calorías. A veces sí tenemos participantes que llevan ese conteo de qué es lo que están comiendo, el número de calorías, la hora en que tienen que estar comiendo. Hay quienes sí siguen totalmente una regla de a tal hora tengo que desayunar, a tal hora la colación, tengo que ser un hábito. Ajá. O alimentos totalmente específicos que sí pueden entrar en mi dieta en cierto momento y alimentos que no pueden entrar en mi dieta en cierto momento, ¿ok? Bueno, y entonces aquí nuevamente vamos a contestar en los 28 días. Vamos a volver nuevamente para reglas dietéticas. Vamos a explorar si esto se hace con la intención de sensación de control, si se hace con sentir el control o para modificar el peso, figura o ambas. Y vamos a tener nuevamente nuestro apartado para poder desglosar la respuesta que nos esté dando el participante. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Parece ser que sí. Vamos ahora con preocupación por la comida, la alimentación o las calorías. La pregunta dice, en las últimas 4 semanas, ¿has pasado mucho tiempo entre comidas pensando en la comida, la alimentación o las calorías? ¿Ha interferido el pensar en la comida, la alimentación o las calorías con tu capacidad para concentrarte en cosas en las que estás activamente involucrado o involucrada? Por ejemplo, en trabajar, seguir una conversación o leer. ¿En qué te ha afectado? Ujú. Aquí justamente el énfasis es muy clara la pregunta. Podemos estar preocupados de, ay, últimamente y ahorita que es diciembre, como bien mal. O sea, con tantas cenas y que desayunos y que comidas y que el convivio y que estoy comiendo bien mal. Esa puede ser una preocupación, ¿vale? Aquí la preocupación, y esa creo que es un poco más normativa, pero la preocupación
que tenemos que indagar aquí es una preocupación de estoy pensando constantemente qué voy a comer, qué voy a comer y cómo eso que voy a comer me va a afectar en mi peso o en mi figura. No, mejor no me como un taco dorado. No, mejor sí me voy a comer la ensalada porque la ensalada es más nutritiva, tiene menos calorías. No, el taco no, porque la grasa y luego la tortilla y luego está frito. Y entonces me la paso pensando en solo cómo la comida puede afectar mi figura, mi peso. Ajá. Ese es el tipo de preocupación que busca este tipo de pregunta, ¿ok? No la preocupación de, ay, no, sí, ya le debería de bajar. O sea, sí me preocupa. ¿Y qué has hecho? Nada. O sea, sí digo, sí, estaría bien hacer algo, pero nunca hago nada y no pasa nada. O sea, como que de repente viene esa idea de debería de ya preocuparme más por mi alimentación, pero al final del día, pues se me olvida, ya no pasa nada. Ok. Entonces, ahí no estaríamos hablando de una cuestión problemática. ¿Ok? Y aquí, en caso de que sea necesario, pues tendríamos que describir esa preocupación que tiene tanto por la comida, por las calorías, por los alimentos. Ujú. De mejor ya no como, ya comí, hoy en la mañana me eché unas gorditas, entonces no, mejor ya no voy a comer nada hasta en la noche y estoy pensando y pensando y pensando y pensando y eso ya empieza a afectar mis actividades cotidianas. Eso lo tendríamos que describir en este recuadro. Para cerrar esta sección de restricción, vamos a hablar de miedo a perder el control sobre la alimentación. Ajá. En las últimas 4 semanas, ¿has tenido miedo de perder el control sobre la alimentación? Aquí nuevamente vamos a ir identificando en cuántos días de los últimos 4 semanas. Ajá. ¿A qué se refiere este miedo? Este miedo lo vamos a identificar en participantes que nos dicen, sí, empiezo a comer y ya no me puedo resistir. O sea, o veo comida y no puedo resistirme. Tengo que comérmela. Tengo que empezar a comer. O incluso ya estoy comiendo y no puedo detenerme. Y eso sí me provoca miedo porque ya nada más me siento y no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no me puedo detener y no puedo resistirme. O sea, si me dicen, ¿quieres más? Voy a decir que sí y voy a perder el control. Ujú. Eh, Incluso en esta pregunta, algo que nos falta hacer, eh, perdón, aquí me faltó este. Evalúa el número de días en las que ha estado presente un miedo definido, uso común, a perder el control sobre la alimentación, independientemente de si el participante siente que ha estado en control. Ajá. La pérdida de control implica una sensación de que no se podrá resistir o detenerse de comer. ¿Vale? Ahí está nuestro Pepe Grillo de a qué tipo de miedo nos estamos refiriendo. Ujú. No me puedo detener, no voy a poder resistir. Y a veces nos pueden estar contando y diciendo, bueno, esa vez sí me controlé. O sea, llegó un momento en que me senté y empecé a comerme la caja de chocolates y dejé uno y eran 40 chocolates. Ok, pero sí hubo una pérdida de control. ¿Vale? Porque mi intención, o cuál era tu intención, ahí hay que preguntar cuál era mi intención era comerme uno o era comerme dos y me terminé comiendo 39 chocolates. Pero al final sí me resistí, o sea, ya al último dije, no, ya, ahí ya me controlé. Ok, entonces ahí también es importante que muchas veces no vamos a coincidir con lo que, y sobre todo para la sección que viene, no vamos a coincidir con lo que el paciente diga. El paciente me va a decir, pero sí me controlé, o sea, mi intención era comer dos y empecé a comer y a comer y me pude haber comido el último pero me controlé. Bueno, pero sí hay una pérdida de control. Y tampoco nos vamos a poner a debatir con el paciente, bueno, con el participante, decirle, no, no, no me quieras ver la cara. Eso sí es pérdida de control, ¿no? No lo vamos a discutir, ¿ok? Perfecto. Y simplemente nosotros vamos anotando que evidentemente le vamos a poner tal puntuación, ¿por qué?
y aquí lo vamos a describir, aunque él refiere que en algún momento se pudo controlar y no comerse el chocolate número 40, su intención era comerse solo dos y se terminó comiendo 39 chocolates, aunque él consideró que esto no era pérdida de control. ¿Vale? Ujú. Aquí hay una precisión que hay que poner. A veces nos van a decir los participantes que ni siquiera podrían responder esta pregunta porque ya han perdido completamente el control. O sea, siempre pierdo el control. O sea, decirte qué días o cuántos días me es muy difícil poder responder esa pregunta porque siempre pierdo el control. Es algo que ya identifiqué, no puedo parar de comer, no me controlo, no me puedo resistir a esos chocolates o a ese espagueti o a lo que haya sido. No me puedo resistir. O sea, decirte cuántos días es imposible. Aquí vamos a abrir una casilla. Para ese tipo de situaciones se les va a poner un 9. Ajá. Aquí, por eso todavía no se los pasamos, porque empezamos todavía, conforme lo vamos revisando, que todavía hay ciertas precisiones que hacer en la entrevista. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, no hay comentarios en el chat. ¿No? ¿Con qué claridad vengo el día de hoy? Que no hay ninguna duda. Vale. Nos quedan todavía antes del receso unos minutos. Y ayer alguien hizo, junto con Maya, pues un pequeño ensayo de cómo se harían este tipo de preguntas. Ajá. ¿Hay alguien que sea voluntario para que me pregunte a mí, que sea el entrevistador y yo sea la entrevistada, y podamos ir practicando cómo se harían las preguntas en función de lo que yo les vaya respondiendo? ¿Algún voluntario o dedocracia? ¿No? ¿Nadie quiere? Sí son varios, oigan, sí son muchos. Hay muchas personas para elegir. Sí, es lo que estaba viendo. Es que como nada más veo unas cuantas caritas, nada más veo 4 caritas para poder ver yo la diapositiva. Entonces, chicos, ¿alguien? ¿Nadie? Recuerden que este es un espacio, ahora sí les voy a decir, este es un espacio seguro en el que estamos aprendiendo y nos ayuda muchísimo incluso poder hacer este tipo de ensayos. Ajá. Creo que Luisa ya me dijo yo. Este, la intención es que practiquemos porque pueden surgir cosas que no estaban en el plan y cómo las voy a abordar. En cursos anteriores sí nos daba ese espacio de poder hacer grupitos y entrevistar ¿verdad? Y en esta ocasión, por tiempos y por agendas, no nos ha sido tan sencillo poder llevar a cabo estos grupos de práctica, pero aprovechando que tenemos un poco de tiempo extra, podríamos hacer un pequeño ensayo. Entonces, Luisa ya me dijo que sí. Hola, Este, buen día. hola Luisa. Luisa, vamos a hacer de cuenta que ya hicimos todo lo del día El anterior, encuadre, ajá. el encuadre justo, ¿no? Mi patrón alimentario, todo eso, y me vas a empezar a preguntar sobre restricción en la alimentación. Duda, Luisa, ¿tú tienes ahí en tu computadora las preguntas de que están en nuestro Classroom? Justamente Mm, el día 3 restricción alimentaria. ajá, lo estoy tomando en mi celular, Ah, entonces ok. no sé si me pudieran compartir la pantalla para poder Ah, ir. vale. Aquí Sí, está. gracias. Ok. Ok, perfecto, Adriana. Vamos a empezar con una serie de preguntas. Por favor, te pediría que fueras lo más sincera posible. Aquí no se te va a juzgar, solamente es cuestión de poder tener esta información. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto, gracias. Entonces, en las últimas 4 semanas, ¿has estado intentando conscientemente restringir o reducir la cantidad total que comes, independientemente de si lo has logrado o no? Sí, fíjate que sí. Es que, ¿qué crees? Que ando así con una gripa.
Entonces no se me antoja nada de qué comer y ya traigo gripa como desde hace 2 semanas, 2 semanas y media. Entonces, honestamente, no quiero comer nada, o sea, no se me antoja, la comida no me Ujú. sabe, o sea, no quiero comer. Ah, ok, pero independientemente de esto, o sea, de tu gripe, ¿ha habido algún momento en el que intencionalmente trates de reducir lo que comes? Ya sea, por ejemplo, em, no sé, alimentos como pan, carne, entre otros. Pues sí, la verdad es que sí, porque pues es que ya viene Navidad, ¿no? Entonces, pues yo siento que he subido un poquito de peso y pues sí he Mm, intentado pues dejar de comer algunas cositas. Sí. ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Es que está Ujú. aquí. Gracias. Bueno, voy comentando en cada pregunta para que no sea como, porque no lo puedo ir ahí seleccionando. Sí. Ok, bueno, por ejemplo, en este primer caso, pues primero mencionaste lo de la gripe, que eso sería como un pasar, porque pues no es como conducta, pero ya en la segunda que mencionas que, bueno, pues sí has estado ya restringiendo con esa parte, porque ya viene diciembre, pues ya lo podríamos tomar como una restricción voluntaria, ¿no? Exacto. Y ahí hay Ujú. una observación para Luisa. Cuando yo le empiezo a decir, no, sí, lo de la gripa, bla, 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 y me dijo, sí, independientemente de la gripa, ¿cómo me replanteó la pregunta? Hubo un detallito ahí en ese replanteo de la pregunta. ¿Te acuerdas cómo me dijiste, Luisa? Ay, no, lo siento. Creo que dije, independientemente de la gripa, ha habido otras ocasiones en las que intencionalmente. Ajá. Intencionalmente has intentado reducir la cantidad de un alimento, como chocolates, me empezaste a dar Ah, ejemplos. dije como pan o carne, ajá. Exacto. Ojo ahí, porque aquí estamos hablando de restricción, no es En general, evitación. ajá, sí es cierto, no, Exacto. ok, No se trata perfecto. de reducir nada más la cantidad de comerme 3 tortillas a comerme ya nada más, digo, 10 tortillas a comerme tres, sino aquí es dejar de comer, Ujú, ¿vale? Ojo con perfecto. eso. Sí, es que me confundí porque aquí en la pregunta está restringir, entre paréntesis, reducir. Ah, mira, muy buena observación. Ajá, Es fue algo que como tenemos que en esa corregir. cuestión. Ujú, Sí, eso lo vamos a checar, ¿vale? ok, Vale. Ajá. muy bien. Siguiente pregunta. Ahí lo podrían bajar un poquito más, es que no alcanzo a ver la primera parte de la pregunta. Más bien sube. Ajá, gracias. Algunas personas intentan conscientemente restringir su alimentación por otra razón. Por ejemplo, podría ser el sentirse en control. ¿Te ha pasado algo así en las últimas 4 semanas? No, eso sí no me pasa. Perfecto. Oye, pero ¿a qué se refiere eso de como sentirse en control? Ok, vamos a poner una situación en la cual tú al momento de de restringir estos alimentos, sientes que estás haciendo tal vez bien las cosas, que estás llevando el control, que tú estás marcando como tu ritmo, sin que nadie más intervenga, por ejemplo. O sea, sentir Ah, como hasta cierto punto algo de poder sobre la situación. ok. No me ha pasado. Ok, perfecto. Ok. Bueno, en este caso aquí no sería como, no refieres control, entonces aquí pasaríamos hasta la 1.1.4, ¿no? Aquí me faltaría esa restricción que has llegado a tener, no ha sido por control, pero ha sido por modificar tu figura o tu peso. Ah, bueno, es que como en la primera ya me había respondido que sí era como por una cuestión de pérdida de peso. Bueno, estuvo como, dijiste, ya he subido de peso, Ajá. entonces estoy tratando de quitar. Ahí yo supondría que ya es por esta parte, ¿no? Porque ya lo dijiste en la primera. ¿Se tiene que volver a confirmar? Sí, Ah, sí, perfecto. porque aquí hay que ver cuántas veces está sucediendo en los últimos 28 días y Ujú, que sea por figura o por peso, porque hace rato yo muy te bien. dije por peso Ujú, y ahí a lo mejor hay que ver si también en la figura. Hace ratito me comentaste que lo has hecho por
Ok, bajar de peso. perfecto. Y en este sentido es también modificar tu figura y una parte de tu cuerpo que no te agrada y por eso lo estás haciendo o solamente es bajar de peso. Ok, y ya por ejemplo, esa respuesta que tú me des es la que voy a anotar en el 1.1.4, Es complementando correcto. con. Perfecto. Perfecto. Ujú. Ok. Muy bien. Ahí fue más resolución de dudas que preguntarte, ¿verdad? Perdóname. No, es que esa es la intención, esa era totalmente la intención. Vamos a Ok, pasar en este. muy bien. ¿Sigo yo o alguien más quiere intervenir, chicos, chicas? Creo que vas a seguir tú, Luisa. Muy bien, perfecto. Ok. En las últimas 4 semanas, ¿has pasado periodos de 8 o más horas despierta sin comer nada? Sí, sí, fíjate que sí, porque estoy en final de semestre y entonces, pues a veces sí, ¿no? O sea, como y ceno, pero luego, pues me quedo toda la noche trabajando. O sea, no sé, empiezo a hacer mis trabajos como a las 10 de la noche y Ujú. termino como a las 4 de la mañana, pero en todo ese tiempo no como nada. O sea, estoy No comes. despierta trabajando y no como nada. Ok, perfecto. ¿Y esto solamente se repite, por ejemplo, en periodos de exámenes en los que te tienes que desvelar? No, me pasa seguido, ¿eh? Sí, sí me pasa seguido. Sí, ¿me podrías describir en qué ocasiones te suele pasar? Pues me pasa cuando son los entrega de exámenes, cuando tengo que entregar trabajos o me toca exponer, o sea, cuando se me carga mucho el trabajo. A veces Ujú. también tengo insomnio o me quedo viendo ahí las series de Netflix y pues también me pasa. Ok, pero ¿ha sido en algún momento esto para influir en tu figura o peso o para evitar desencadenar, por ejemplo, el comer mucho? Este, mm, sí, a veces sí. Es que sí, te cuento que traigo ahí un problema con el peso. Ujú. Y sí, como que no me siento a gusto, entonces empiezo a hacer la evitación y que mejor ya no como y a veces sí dejo de comer, pero a veces lo hago y a veces no, o sea, como que otras veces se me olvida y pues así, o sea, a veces sí, a veces no, ¿no? Como que cómo estés de ánimo, porque a veces Ok, uno se siente bien y y a dice, no, veces pues no. sí, súper bien y pues otras veces pues no te sientes bien y entonces sí dejo de comer, pero a veces se me olvida o me invitan a comer o cosas. Entonces varía, ¿eh? Realmente, a veces sí, a Ok. veces no. Y por ejemplo, aquí, ¿con qué frecuencia tú dirías que lo haces? Por ejemplo, en los últimos 28 días, por así decirlo, en el último mes, ha sido 1 vez por semana, 2 veces por semana, aparte de tus exámenes, ¿no? O sea, que ya lo hagas tal cual con la intención para tal vez modificar tu cuerpo. Ah, pues a lo mejor en los últimos 28 días en el calendario que hicimos hace rato, pues a Ujú. lo mejor los últimas 2 semanas. Muy bien, perfecto. Ahí pasaríamos a la siguiente. Algunas personas evitan comer durante 8 o más horas despiertas por otra razón. Por ejemplo, sentirte en control. Ya definimos ahorita que era sentirte en control. ¿Te ha pasado algo así en las últimas 4 semanas? No, no me ha pasado. Perfecto. Entonces, quedamos, por lo que me comentabas, que estos ayunos prolongados que has tenido han sido, sí, a lo mejor por algo de tu escuela, que te lo marca de esa forma, pero también para influir como en esta parte de tu figura y peso corporal, ¿verdad? Ujú, Muy bien. Y ya aquí abajo pues ya escribiré lo que tú me estás diciendo. ok. ¿Sí? Vale, muy bien, Luisa, muy bien. ¿Sabes qué me gusta de cómo lo estás haciendo? Que estás retomando incluso lo que yo dije. Me dijiste que lo hacías por esto, porque eso nos ayuda a confirmar si estoy comprendiendo lo que me está diciendo. Ajá. O Ujú, incluso a veces cuando hacemos esa devolución nos ayuda también para poder rectificar, ¿no? O cuando la persona se escucha en voz de otros, va así de, ay, bueno, no es así, o sea, sí, ujú. pero no. Entonces es muy buena esa técnica que haces de dar la devolución. Y algo que por eso te lo hice el hincapié de a veces sí, a veces no, a veces de repente se te va, que siempre Ajá. se tiene que ajustar a las 4 semanas. Ajá. Ujú. Que aquí la Perfecto. respuesta se tiene que estar ajustando a qué voy a poner.
como respuesta en estos, ¿cuántas veces se hizo en los últimos 28 días? Ujú, que aquí ¿Vale? sería las últimas 2 semanas, ¿no? Ese es decían Exactamente. menos. Ujú. Exactamente, y que ahorita sí lo bajaste muy bien ese valor y que me dijiste, bueno, ya me habías dicho que lo hacías por esto en las últimas 2 semanas con la intención de peso y figura, ¿cierto? Sí. Entonces aquí ya sale más fácil poner la respuesta, ¿vale? Muy Ok, bien hecho, Luisa. ¿Hay algún comentario? ¿Alguien más quisiera intentarlo? muchas gracias. Entonces voy a apagar No. mi micrófono. Sí, sí, Gracias. sí, gracias a ti, Luisa. ¿No? Ok. Bueno, chicos. Ah, ¿Mayaro? Ahí Sí, está nada Dalia más también. quería hacer como una precisión. Digo, lo hizo súper bien Luisa. Sí, sí, sí. Nada más, por ejemplo, se los comento porque luego a mí me ha pasado. Hay veces donde las personas empiezan a decirnos, sí, he hecho vómito autoinducido o sí he hecho restricción durante todo un mes y nosotros de manera muy automática respondemos, ah, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces hay que tener como también cuidado porque, digo, me ha pasado a mí, ¿no? O sea, como de no caer también en estas respuestas como reforzando de alguna manera, ay, qué bueno que lo haces, porque así a veces ellas lo pueden interpretar. Entonces, nada más sí que sí nos mantengamos un poco más neutrales a la hora de responder y de decir que estamos entendiendo y que estamos validando sus respuestas sin caer en decirle, ay, muy bien, perfecto, cuando nos están diciendo que vomitan, que hacen ayuno y bla, 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 ¿no? Listo. Gracias, Maya. Muy buena observación. Eso sí es muy común. Ajá. No me acuerdo si ayer se comentó cuando estábamos viendo en esa actitud del entrevistador. Muy seguramente sí. Y que muchas veces se sugiere el ok, de acuerdo, entiendo. Más allá de darle un calificativo. O incluso hasta la cara así de, ok, muy mal, ¿no? O sea, vomita, ajá. Y entonces, pues obviamente ya esa parte del espacio de confianza, pues ya no es de tanta confianza, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado, este, en ese tipo de expresiones o comentarios, tanto de manera no verbal como verbal, ¿vale? ¿Y alguien más me había levantado la mano? No sé Sí, si, había sido yo, soy Dalia, Dalia, pero ya quedó resuelto porque justo mi duda era orientada hacia eso, hacia ese reforzador que a veces hacemos como por eh, cuestión social ya aprendida, pero que en realidad pues puede caer en reforzar conductas claro, eh, pues perjudiciales. exacto, ¿no? O incluso el ejercicio, que lo vamos a ver más adelante, que vamos a explorar el ejercicio y así haces ejercicio, sí. Ay, muy bien, ¿no? Y entonces es como de, bueno, está bien hacer ejercicio, pero si vamos a empezar a reforzar el hacer ejercicio forzado durante horas y hasta quedar exhausto, y entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, qué bueno que se retomó este comentario. No sé si tengan alguna otra duda. ¿No? ¿Ninguna duda? Vale, vamos a aprovechar. Aquí ahorita ya terminamos de hacer la revisión de restricción alimentaria y vamos a aprovechar para hacer un breve receso y regresamos con sección de comportamiento bulímico y sobre ingesta, ¿vale? A mí me marca que son las 11:40 y regresaríamos al 5 para las 12, ¿vale? 15 minutitos para que hagan una escala técnica, para que se estiren, para que se paren, lo que necesiten hacer, ¿vale? Regresamos ahorita en 15 minutos. Voy a pausar la grabación. Me recuerda nada más de ponerle play y regresamos ahorita.
Listo. ¿Ya andan por aquí? Voy a...